De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer el oficialismo, el Poder Ejecutivo, sufrió una derrota muy grande en el Senado de la Nación cuando con impulso, ya sea porque no bajaron, porque se abstuvieron o porque acompañaron, pero los 24 gobernadores, en realidad la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri no tiene representantes, pero digamos, los gobernadores empujaron toda la agenda, primero impusieron que la sesión se hiciera en el Senado. El Ejecutivo le pidió a Villarruel que no le diera lugar a esta sesión. Villarruel dijo, estoy cumpliendo un rol institucional, lo tengo que dejar. Es un cuerpo que se autoconvoca y con una enorme mayoría empujó una suba de jubilaciones, la vuelta a la moratoria, revirtió el veto que le había dado Javier Milei al tema de los fondos de emergencia de Bahía Blanca y además avanzó con un reclamo a los gobernadores que ahora tiene que ir a la Cámara de Diputados vinculada a el tema de el impuesto a los combustibles para que se reparta a los gobernadores y se aprobó también el tema de la emergencia en discapacidad. Todo este paquete de leyes, según Javier Milei, perjudican las cuentas públicas, van a generar déficit fiscal y por lo tanto dijo que va a vetar todo, absolutamente todo. Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito, lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Bueno, en realidad lo que él pide constitucionalmente, una vez que el Congreso saca una ley, el Ejecutivo la veta, si el Congreso insiste, no, digamos, ahora va a ir al Poder Judicial, pero claro, el Poder Judicial no tiene mucho que decir en una discusión así. El argumento del gobierno va a ser, me imponen algo que para lo cual no me dan fondo, no lo puedo hacer, ¿no? Sí, a ver, todos los proyectos de ley por estructura tienen que decir de dónde sale la plata. Sí. Todos los proyectos de ley que se aprobaron ayer, que necesitan fondos, tienen en su texto de dónde sale la plata. En realidad es reasignaciones de partidas. Sí, bueno, hay un costo, ¿no? Porque el tema de jubilaciones y demás está incluso por los que lo avalan, es 0,7% del PBI. El gobierno tiene un superávit hasta ahora del 0,8%. Es prácticamente todo el superávit del año. Claro, pero lo que dice es, listo, ¿sabés dónde sale la plata para pagar este año? ¿Viste los 35.000 millones de pesos que le diste a la CIDE? Bueno, dáselos a los jubilados. Le dice de dónde puede sacar los fondos para que no impacte en ese superávit. Digo, desde la estructura de bueno, lo que pero es un costo tiene. A ver, eso lo que quiero decir es, Milei va a decir, no tengo dónde sacarlo, y le dicen, sí, tenés superávit, asigná parte del superávit. Él dice, no te mando a déficit con estos. No, eso sí, pero todo tiene un costo. Lo que digo que la justicia tiene de dónde agarrarse, en el sentido de decirle, mirá, te están diciendo dónde lo puedes hacer, es tu decisión hacerlo. Bueno, lo que dice igual Milei ahí es el 11, es un poco optimista en el sentido que dice el 11 de diciembre lo revertimos, asumiendo que en octubre gana de manera tal las elecciones legislativas que va a tener más senadores y más diputados para cambiar la realidad. La realidad es que aunque le vaya increíble, dado que la renovación no es total, es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tampoco necesitas un par de elecciones para lograr mayorías amplias en el Congreso Nacional. El gobierno ayer enfureció con los gobernadores y enfureció con Victoria Villarruel. ¿Qué dijo Milei? Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Una traidora es Victoria Villarruel, a quien señalaron como tal. Patricia Bullrich directamente salió a exigirle que levantara la sesión y objetó el hecho de que la vicepresidenta dijera, yo no soy senadora, soy la vicepresidenta, el cuerpo es soberano, y se autoconvocaron con una mayoría que yo no puedo no llamar a cerrar el Congreso. ¿Qué decía Patricia Bullrich? Hoy cumplió un rol de complicidad con el kirchnerismo, que fue
quienes están todo el tiempo diciendo que quieren voltear al gobierno, que este gobierno se va en el helicóptero, que el gobierno lo van a voltear por las buenas o por las malas. Entonces, no se puede ser cómplice de quien quiere sacar al gobierno que está ordenando la economía, haciendo lo que dijo que iba a hacer. No es que esté haciendo, digamos, algo distinto a lo que dijo que se iba a hacer. Entonces, lo de hoy fue muy grave por el funcionamiento ilegítimo del Senado de la Nación y también por el rol que tuvo la vicepresidenta en convalidar, entre comillas, porque no se convalida solamente por su presencia, pero perfectamente tenía que haber explicado que hoy no podía haber sesión, no habilitar los micrófonos, no habilitar el recinto. Y bueno, eso es lo que tenía que haber hecho. El tema es que no era solamente el bloque kirchnerista el que fue a sesionar. Me parece que la debilidad del argumento de Patricia Bullrich, entre otras cuestiones, es que ahí se aprobó el aumento jubilatorio del 7,2% junto con la actualización del bono a 110.000 pesos con 54 senadores. Claro. El bloque del kirchnerismo tiene 34. 34, o sea, tuvieron 20 senadores más. Sí. Más los que no fueron porque hubo unanimidad. Y tenés tres ausentes más 7 de la Libertad Avanza, con lo cual hay 10 que no estaban, de 72. O sea, en todo realidad, lo demás claro, estaban todo lo demás sentados en sus bancas. Bueno, Villarruel dijo que le recordó su pasado en organizaciones terroristas, así llamó a Montoneros, la organización guerrillera de la década del 70. Patricia Bullrich fue parte de la tendencia revolucionaria en aquellos tiempos. Dijo que esta es la casa de las provincias y el gobierno es republicano y federal y el Senado es soberano. Sí. Bueno, hubo gran parte del debate, giró alrededor de si la sesión era legítima o no, durante el Congreso, durante la discusión en el Congreso. Ezequiel Atauche fue la voz de los libertarios diciendo que era ilegítima. Ustedes mismos piden una modificación que reconoce que no existe la autoconvocatoria. Para el oficialismo y para el gobierno, esta sesión no tiene quórum, esta sesión no es válida, esta sesión autoconvocada es un invento y esta sesión es un atropello de una mayoría circunstancial que se está llevando a cabo en muchas reuniones del Senado. Así que ustedes pueden continuar con esta pantomima y pueden hacer y decir lo que quieran, pero la validez de esto no existe. Bueno, la cuestión es que los gobernadores eran los que se habían puesto de acuerdo, incluso los que eligieron que sus senadores, los que le responden, no bajaran al recinto. Sí. El caso de Cornejo de Mendoza, el caso de Frigerio de, ¿cómo se llama? De Entre Ríos, el caso de Sadir, del Chaco, que es aliado de Milei. Los que sí se dieron vuelta al todo, Catamarca, Tucumán, que son peronistas y que habían estado acompañando hasta ahora por cuestiones que tienen que ver con, bueno, los intereses mineros, esas provincias o demás, esos bajaron y votaron a favor de todo esto que el gobierno no quería. El que votó también muy a favor, que es un aliado del gobierno hasta ahora, por lo menos se suponía que iba a ser el candidato a gobernador en Córdoba, es Luis Juez. Sí, Lo que pasa que Luis Juez se votaba la emergencia en discapacidad y habló de su hija discapacitada diciendo que él no podía votar de otra manera. Probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Por ahí hay una mirada de lástima. Conseguirle una silla, fíjate si le puedes resolver un problema. Muchos prestadores cobran menos que un albañil. Nuestras prestadoras de diciembre no han tenido un solo aumento. Cuando uno consigue un asistente terapéutico y se le va, después que empatizó con la criatura, después que sabe cómo tiene que comer, cómo tiene que tragar, cómo la tiene que sentar, cuáles son los horarios, y se va porque tiene un salario miserable, es una angustia monstruosa conseguir a alguien que empatice de vuelta con la nena.
Bueno, así hablaba en el recinto Luis Juez. Mientras tanto, uno de los gobernadores que abiertamente dijo por qué se habían puesto todos de acuerdo, porque tienen un chat. Esto eran todos, Kicillof con todos. Algunos eligieron, como decíamos, que sus senadores no bajaran, otros que bajaran y acompañaran, otros que se abstuvieran. Pero, digamos, si hubo sesión fue por el acuerdo de los 24 gobernadores. Sí, hay acuerdo de los 24 y de las fuerzas políticas, porque hay muchas provincias que los gobernadores no tienen representación política, digo, sí política, pero no le responden en el Senado. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, los senadores de la provincia de Buenos Aires no le responden a Kicillof. ¿Quiénes son? Juliana Di Tulio. Son más son Claro. más de Cristina Kirchner. ¿Qué decía Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy? Bueno, yo creo que en realidad la reunión que hicimos todos los gobernadores y los proyectos que se generaron en esas reuniones son y que se han presentado en el Senado son proyectos que en realidad no alteran mucho o en gran medida lo que el superávit fiscal, para nada lo van a cambiar, y simplemente es una modificación en la distribución de impuestos que ya se cobran, que ya se recaudan. Usted habla de combustibles y ATN. ¿Habla de eso? De todos los proyectos que hemos presentado, porque combustible es la redistribución de algunos fiduciarios que se bajan, que ya no van a existir, pero que se siguen recaudando esos impuestos, y bueno, lo que estamos planteando es simplemente una redistribución de los recursos sin alterar lo que recibe hoy el gobierno nacional. Eso no cambia nada, así que en verdad eso no prácticamente no altera nada lo que es el superávit fiscal. Bueno, después de que el Senado aprobara todas estas leyes, algunas como el aumento a los jubilados y otras con media sanción, la reacción del Poder Ejecutivo, como decíamos, fue acusar a Victoria Villarruel de traidora, y además el Gordo Dan, que es parte del esquema comunicacional del gobierno, ¿no? De la Fuerza del Cielo y demás, llamó a los tanques a la calle ya, pidiéndole al Ejecutivo que movilizara a las Fuerzas Armadas en contra del Congreso Nacional, primero con un F-16, como si fuese un avión de caza, ¿no? Un bombardeo al Congreso Nacional, en una historia en la Argentina en la que hemos tenido ya historias muy traumáticas cuando las Fuerzas Armadas participaron, salieron de su rol constitucional, y hubo también un bombardeo a Plaza de Mayo en el año 55 durante el segundo gobierno de Perón. A ver, ¿qué decía Juliana Di Tulio sobre esto en el recinto? Hay un tuitero, el trampista se llama, dice: el Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Dan, el Gordo Dan, los tanques a la calle ya. Es ahora. Fran Fijap. Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro. Y vos te quejás que no te dejaron entrar con corbata. Capaz que te salvan la vida. Que no solo estoy haciendo una denuncia pública con estas amenazas. No estoy haciendo una denuncia pública. Voy a hacer una denuncia penal. ¿Quién es el de la corbata? No entendí. El senador Carambia, cuando ingresaba al recinto, lo frenó alguien de seguridad. Estaba en camisa y una campera. Lo frenó alguien de seguridad y le dijo que no podía entrar al recinto sin corbata. Ah, ¿y se puso corbata? No, no existe. La verdad que ayer fue un día muy complicado desde muchos lugares, se cayó el sistema. Cuando estaban a punto de votar jubilaciones, se cayó el sistema, por eso no están las planillas online de qué votó cada uno. Ajá. Porque no hubo sistema, hubo que votar a mano alzada. No nos dejaban entrar a los palcos hasta que no estuvieran todos sentados. Digo, fue como un día medio raro. 7:15 de la mañana.